con todos. Bienvenido a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de Escole. En esta sesión vamos a hablar de un filósofo argentino que se llama Enrique Dussel, que publicó la filosofía de la liberación en los años 70, específicamente. Parece que, bueno, él surge como filósofo en los años 70 en Argentina y le botan una bomba en su casa, en su departamento en Argentina, eh, bueno, por el tema de que él estaba haciendo pensamiento crítico y entonces se exilia en México. Y este es un texto que se publicó en 1977 que se llama La filosofía de la liberación. Y estamos aquí con el Charlie, Carlos Cabrera y con eh, el Salo Salomón Espinosa. Y bueno, empecemos con el análisis de este texto. Eh, yo creo que es un texto increíble, o sea, es maravilloso y creo que también es extremadamente teórico, o sea, súper teórico, ¿no? O sea, creo que lo que él está haciendo es yendo a la filosofía. Él está empezando a hacer filosofía siendo una persona que empezó desde el centro. O sea, él empieza en Europa, ¿no? Y parece que el ser empieza en Europa. O sea, según lo que él analiza es que la filosofía empieza en Europa y después es del ser que empieza a desarrollarse con el tiempo. Y me parece, bueno, y es súper interesante porque él empieza con la historia para ponerlo en la geopolítica. O sea, para él es una geopolítica que empieza del ser. Y sí, me parece increíble. ¿Cómo les fue a ustedes? A ver, creo que es un texto que yo ya lo había leído antes, además lo habíamos leído en una clase de Quila sobre la identidad ecuatoriana con Ujú. otro scholar que es Daniel Cuti, eh, fellow scholar de Quilas, y, Ujú. um, y también lo había leído antes, es como la tercera vez que lo leo, Ujú. eh, y soy bastante crítico a la posición de Dussel. O sea, entiendo de dónde viene y cuál es la estructura. Dussel termina sus estudios de filosofía en España y después decide irse, se da cuenta que quiere conocer el Medio Oriente y se va a Israel y vive en Israel en un kibbutz trabajando mano de obra. Y ahí se da cuenta que él lo que pensaba que era universal es particular, porque la gente ahí le recuerda que es como que no, tú vienes de algún lado. Y es como que comienza a entender a partir de su experiencia personal, de haber estudiado el doctorado de filosofía y haber sido influenciado mucho en España en su estudio, haber sido influenciado mucho por la democracia cristiana y posiciones cercanas tipo a pensadores eh, europeos como Riquet y como esta forma de pensar eh, relacionada más hacia lo griego, hacia lo helénico, que hacia, que hacia lo judío. Y cuando entra a Israel, él se da cuenta, cuando vive ahí, entiende que su ser, su origen tiene mucho más que ver con lo que pasa en Israel que con lo que pasa en los griegos. Y ese cuestionamiento Ujú. eh, le permite, ese cuestionamiento le permite preguntarse, bueno, entonces, ¿quién soy yo y quiénes somos ¿Quiénes en el somos? mundo? Y la Ajá. periferia. Creo que esa es su pregunta, porque ese es su posicionamiento y ahí sale, o sea, de ahí sale la filosofía de la liberación. Porque, Sí, además de Escalone, y todo esto se conjunta con un contexto específico latinoamericano de, del siglo XX, de principios del siglo XX, de experiencias populistas, del primer populismo de Cárdenas en México, de Perón en Argentina, de Getulio Vargas en Brasil, y cómo esto se conecta también con las realidades prácticas de Latinoamérica.
y cómo estos proyectos replantean también una identidad de qué es el latinoamericano a partir de la colonia, que no se había replanteado hasta ese momento. Y O, o sea, para mí entonces lo bebe importante, ajá. de la praxis, bebe de la praxis propia y de la praxis latinoamericana y de un cuestionamiento sobre el ser y qué hace el ser latinoamericano en el mundo. O sea, el ser latinoamericano es negado en el mundo. O sea, su teoría es básicamente que nos borraron de la historia, Ujú. como si nosotros no fuéramos un enclave importante en la construcción del pensamiento moderno mundial, como si la relación con la colonia, como la relación con el sur y con las narrativas, con lo que se pensaba aquí, se creaba aquí, tanto en experiencias como en teoría, Ujú. no tuviera relación con lo que pasaba en Europa o con lo que filósofos europeos o teólogos europeos llegaron a concluir, tipo Spinoza sobre Dios, como toda su concepción tiene que ver mucho con las relaciones. Entonces es relacional y en eso tiene mucho que ver, o sea, por bases de filosóficas que se pueden entender. En Dussel es Levinas, claramente Heidegger. eh, Hay una crítica muy fuerte hacia Hegel y esta visión historicista de Hegel. Y, y también hay otros como círculos filosóficos que utiliza para entender, para explicar teóricamente, como dijiste, Ujú. eh, esas trazas, esos hilos de relaciones entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento mundial que han sido Ujú. borrados y que no fueron borrados eh, no a propósito, sino fueron borrados con una intencionalidad de dividir y de decir ellos son el otro y ellos no sirven. No existen. O sea, para mí lo que es súper importante de este texto es que lo que está haciendo es que está dando una existencia ontológica, o sea, existencia literalmente, al ser de la periferia. Entonces, y me parece muy interesante cómo eh, lo va develando y él empieza, o sea, es como que si estamos hablando, o sea, o sea, me- empieza en el ser y el ser es como que porque después le pone el ser en el tiempo y en el espacio. Y para que el ser se desarrolle en un cierto tiempo y en un espacio, y ya voy a entrar más específico a eso, pero eh, él lo hace de primera instancia con el otro. Entonces, Dios sí, para mí sí entiende él el otro como una negatividad. No, yo soy y tú eres todo lo que yo no soy, entonces tú eres negativo. O sea, eres no Claro, negativo, eres la negatividad. es, eso lo No, saca de Levinas, de la ya, alteridad radical. sí, eso me parece súper es dialéctica hegeliana para mí. O sea, ahí es como que, y tiene Es una que es ontología, una o sea, tiene una dialéctica ontología, negativa. sí, de la negatividad y marxista también. Entonces, para mí es como que Exacto. él, sí, o sea, marxista en el sentido de que él se da cuenta que hay un ser que produce, que es el centro. O sea, el ser capitalista es Occidente. De ahí tienes del ser socialista, que para él es como, y, y a la Unión Soviética en esa época. Y de ahí lo que tú dices es como que sí borró América Latina, pero también borró el mundo árabe, el mundo africano, el mundo hindú y China. O sea, estos no son, nunca se habla de la historia del ser humano desde estos lentes. Entonces, para mí lo que él hizo es construir al ser desde la periferia. Y eso para mí es la filosofía de la liberación. Em, entonces, mira lo que dice en el capítulo 1. El espacio de un mundo dentro del horizonte ontológico del espacio del centro, del estado orgánico y autoconsciente, sin contradicciones, porque él es del estado imperial. No hablamos del espacio del claustrófobo o del agorófobo, hablamos del espacio político, el que comprende todos los espacios, los físicos, existenciales, dentro de las fronteras del mercado económico, en el cual se ejerce el poder bajo el control de los ejércitos. No advertidamente la filosofía nació en este espacio, nació en los espacios periféricos en sus tiempos creativos. Y esto también me parece importante que tenemos que hablar, porque es de una filosofía postmoderna. Cuando decimos que la filosofía de la ilusión es postmoderna, queremos indicar la siguiente tesis. La filosofía moderna europea, aún antes del ego cogito, pero ciertamente a partir de él, sitúa a todos los hombres, a todas las culturas, y con ellos sus mujeres y sus hijos dentro de sus propias fronteras como útiles, manipulables instrumentos.
La ontología los sitúa como entes interpretables, como ideas conocidas, como mediaciones o posibilidades internas al horizonte de la comprensión del ser. Para mí, la razón por la cual esto es ontología, o sea, bueno, no solo ontología, pero es postmoderno, es porque si tú le das esta visión que él tiene del ser, que es un ser que está en relación, todos los seres están en relación. Y para mí es súper interesante tomarle a la postmodernidad desde ahí, como la construcción del ser postmoderno. Me parece muy especial. Sara, ¿tú qué opinas? Bueno, a mí también sí, definitivamente lo que más me llamó la atención fue esta invitación a reconocer al otro, ¿no? O sea, a dejar que el otro sea otro. Y, y en ese sentido también me gustaría solo traer un ejemplo que siempre creo que ayuda un poco para traer este conocimiento, esta parte de teoría a algo que puede ser más del cuerpo, que también lo menciona un poco, así como de los sentimientos y de la parte psicológica. Eh, una profesora mía conoció una vez a un hindú que tenía un nombre muy particular. Eh, vamos a poner, o puede ser también una persona de China, que sea señor Chang o señor Chen. Entonces, mi profesora con la curiosidad se acerca y le dice, pero ¿tu nombre de verdad es señor Chan? Y él le dice, no, pero el momento que yo fui a registrar mi nombre, la persona que estaba tipeando no sabía cómo escribir mi nombre. Entonces fue como, bueno, como hay un montón de otras personas asiáticas, o como vimos en este mapa, ¿no? Está el mundo latinoamericano, el mundo árabe, el mundo asiático, China. Entonces, como ya han venido muchas personas de estos otros lugares, yo tomo esto como similitud y digo, bueno, este es otro señor Chang o señor Chen. Entonces se genera esta parte de la voracidad de la modernidad, que todo lo que viene, pues tiene que ser lo mismo. Si no es lo mismo, ya está mal. Esto que mencionaban de la negatividad. Entonces, para mí sí es muy llamativo cómo hasta en estos ejemplos que podrían parecer tan simple como un nombre, pero en realidad un nombre y un apellido es tu identidad. O sea, es parte de la otra edad, de la alteridad, que muchas veces no se está tomando en cuenta en el momento en que estamos retratando el mundo. Y ahí viene esta propuesta súper interesante, ¿no? De ver, vernos como una comunidad planetaria, como una comunidad diversa, obviamente, pero reconociendo estos, entre comillas, pequeños ejemplos que realmente están eh, haciendo todo como encasillado y similar. Entonces ahí como que ya se corta toda la diversidad que tenemos, ¿no? Y de la que podemos crear también estas nuevas propuestas. Siento que por ahí también me gustaría compartir un poco. Sí, o sea, yo creo que verás, tenemos que empezar en esta, para mí esta parte es clave con lo que estamos diciendo. Entonces es lo que dice, a los fines de este discurso filosófico designaremos con la palabra de origen griego cosmos, a la totalidad de las cosas reales, conocidas o no por el hombre, la totalidad de los astros, la vida, la realidad, en cuanto es algo constituido de suyo desde su propia esencia. Entonces, te pone el cosmos como esta totalidad de todo lo real. Dentro de ese cosmos está lo que él piensa que hay un mundo, y para mí, entonces, este mundo también es ontológico, existe, pero y a cada uno puede tener su propio mundo, eh, que, que es lo que él dice aquí, ¿no es cierto? Que dice, en cambio, mundo, de etimología latina, quiere designar la totalidad de sentido comprendida por el horizonte fundamental. Entonces ahí para mí ya se vuelve ontológico. Tú dices, hay un fundamento, hay una base, que existe, es la base. Y luego, eh, ese mundo es así la totalidad de los entes reales, posibles o imaginarios. Porque yo creo que en el cosmos no toma en cuenta el mundo abstracto. El mundo abstracto es el mundo ya más subjetivo, experiencial, que también es ontológico, es decir, existe,
pero no puedes darle un tramo. Entonces lo que él está haciendo es que al hacerlo un ente histórico, este es el ente histórico que puede empezar a desarrollarse. Y a mí me parece súper interesante cómo lo hace, porque para mí lo que yo tenía antes entendido como ontología, tengo una influencia súper pesada en Alain Badiou, porque para Alain Badiou lo único que es ontológico es las matemáticas, eh, en el sentido de que es lo único que no puede cambiar. La matemática es lo único que queda impreso en el mundo abstracto teórico para siempre, no cambia, siempre está ahí. Y entonces lo que puede cambiar es el sujeto, es la experiencia. Y esa es mi ontología, o sea, es la ontología que yo utilizaba. Pero ahorita lo que a mí me gusta es que es como que te da una herramienta para pensarte a ti mismo ya como un ente ontológico que no necesita la matemática, sino que ya es totalmente fundamentado en la elegancia del ser, de existir. Y este ser en el tiempo y en el espacio va creando, va creando su propio mundo, su propia identidad, ¿no? Y cada uno es su totalidad en diferencia al otro. Entonces, a mí me parece que para mí hizo sentido que esto sea postmoderno en ese sentido. Sí, y Y también esta propuesta o la opción más bien de recuperar relatos de todas estas otredades. O sea, ahí tienes como la oportunidad justo de escuchar, de aprender, de nutrirte y no sé, pues se abre como una, una puerta gigantesca para un montón de cosas. Y algo también que me gustó mucho es que los cambios, creo que esto es no me acuerdo en qué parte lo copié, pero los cambios siempre vinieron de la periferia. Entonces también como esa parte que siempre nos ayuda como esta imagen, no sé si conocen la figura toroidal, que es como una dona, más o menos, si quieren visualizarla así como con comida. Entonces en el centro hay la tendencia a que todo se mantenga de la misma forma. Y en cambio desde afuera tienes toda la fuerza para que venga hacia el centro y todo siga girando. Entonces te permite un movimiento geométrico, fluido, podría decirse. Pero en el centro hay la tendencia justo a sostener esa postura y en el externo siempre hay la tendencia hacia empujar, hacia mover, hacia cambiar. Si quieren también hasta hacia incomodar, podría ser. creo que hay hay dos cosas ahí, o sea, justo lo de incomodar, hay una relación que no estamos hablando ya justo como de la parte ya de la liberación, ¿no? Pero la descripción previa es como esta descripción de que el encuentro con el otro en el histórico latinoamericano es un encuentro entre el dominado y el dominante. O sea, es un encuentro articulado por la dominación, por el ejercicio de la violencia del uno sobre el otro. Eh, y que en ese ejercicio hay una negación completa del otro. Entonces, eh, creo que justamente ahí es cuando es, 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 es como complejo entender, y aquí diría, hay dos autores que podríamos, que a partir de este giro pueden introducirse, que el uno sería Bolívar Echeverría, que él es un crítico de la modernidad y él lo que hace es entender la modernidad como procesos históricos que no son unísonos, no son como una mesa firme, sino que en medio de la mutación entre las migraciones y el mestizaje en el mundo se constituyeron de diferentes maneras. No es lo mismo la modernidad europea que la modernidad norteamericana que la modernidad latinoamericana. Y cómo él entiende y opera y trata de explicar cómo se han construido este tipo de modernidades paralelas que todas conviven en sí mismas por el proceso de la globalización y cómo en Latinoamérica opera otro tipo de modernidad
o sea, la modernidad que más opera es el etos barroco, en donde estamos adentro con y contra el capital, contra el sistema moderno establecido como hegemónico, como el sistema que ganó la disputa cultural, ¿no? Eh, y entonces ahí puede haber una crítica hacia el sentido o sea, ¿lo moderno ya está cerrado o no está cerrado? Porque para mí lo moderno todavía no sigue cerrado. O sea, nosotros somos, el proceso de lo moderno está continuando, sigue vivo en nosotros porque todavía no cierra, no termina de cerrar, no termina de crear identidades. Y también no termina, y ahí viene el otro autor que quería mencionar, que es Edouard Glissant, que él entiende los procesos de mestizaje o criollización como un entretejido, como un tejido que se va armando, como cuando las copas de los árboles se topan entre sí en el aire. Entonces, el entre que generan que se topen las copas es que puede ser conflictivo o puede ser positivo. Eso hace que se encuentre y se tenteje una identidad que no es una identidad raíz, sino es una identidad rizomática, una identidad que se expande y que funciona de otra manera. Entonces lo consciente se vuelve inconsciente, el inconsciente consciente, y contradictoriamente vivimos entre diferentes culturas. Entonces ya ahí la apuesta de Glissant es aún más, va mucho más allá, porque lo que él apuesta es decir, que ya no existe un yo y un otro, existe la relación, y depende de cómo narramos esa relación y cómo construimos esa narración, podemos coexistir. Oye, pero no es, yo tengo una pregunta aquí, o sea, me parece como que dices que lo postmoderno está cerrado, o que la modernidad no está cerrada, pero ¿cómo puedes tener un sujeto que se está viendo más allá de la modernidad, especialmente en la periferia? Eh, por ejemplo, y por eso me parece que él, o sea, tienes un Enrique Dussel que se está posicionando, que viene desde el centro, llega a la periferia y desde la periferia empieza a hacer teoría, epistemología, ¿cacha? O sea, su Sí, completo. epistemología es la ontología de la periferia, ¿cacha? Exacto. Y entonces para mí, si puedes hacer eso, ya estás yendo más allá de la modernidad. Como que al hacer esa postura, No, ya puedes estás permitir transformando la una modernidad. posmodernidad. No, lo que estás haciendo es aceptando que eres parte de la construcción de la modernidad. Ese es mi lío con lo colonial en general, que es como, a ver, nosotros si estamos reivindicando que somos parte de la historia y esto y esto y esto, también construimos parte y somos parte de la identidad de lo moderno. Entonces, Ujú. aceptar que estamos ahí y que somos parte de esa construcción y que no, o sea, lo que dice Dussel es, o sea, no puede haber modernidad en Europa sin África, sin Asia, Medio Oriente o sin Latinoamérica. Entonces, y para ellos, quizás para los franceses, para los ingleses, para las escuelas de filosofía del mundo occidental, la modernidad ya está resuelta, o sea, ya pasaron a otro estadio y superaron las preguntas universales que plantea la modernidad, que salen del iluminismo, cuál es la relación con el hombre, la naturaleza, el hombre. Esas relaciones siguen planteándose hoy por hoy en la cotidianidad latinoamericana. O sea, el paro básicamente es justamente esto, es un planteamiento de la relación entre el hombre, el poder y la naturaleza. Parte de los pedidos de la CONAIE tienen que ver con el no explotar, no profundizar la explotación petrolera y minera en territorio ecuatoriano. Eh, y entonces, como que las problemáticas de la modernidad en la praxis siguen ahí vigentes, porque el capital sigue vigente. Y porque estamos, pero al mismo tiempo no somos parte del todo, porque tampoco estamos reconocidos. Pero para No estamos, reconocernos, no necesitamos estamos capital, reconocidos por ellos. Ajá, por el capital no porque estamos no, reconocidos
más allá de ser el lugar donde sacan todo. Pero nosotros tenemos que darnos el lugar de reconocernos y de entender, y mi crítica sería, oh, ok, ya, nos reconocemos a nosotros, pero también tenemos que nosotros aportar a esa historia universal. O sea, nosotros Claro, tenemos que posicionarnos de esa historia universal. ajá. Para mí ese es exactamente el Oh, punto que ellos están haciendo. Ya, sí, porque mira esto que dice, no, cuando está haciendo el análisis del mundo, tiempo y espacio. El mundo cotidiano, ingenuo y obvio, dentro del cual se habita cada día, es una totalidad en el tiempo y en el espacio. Como totalidad en el tiempo, es una retención del pasado, un emplazamiento del proyecto fundamental futuro y un vivir las posibilidades que penden de dicho futuro. Como totalidad espacial, el mundo siempre sitúa al yo, al hombre o el sujeto como centro. Desde dicho centro se organiza espacialmente los entes desde los próximos y con mayor sentido hasta los más lejanos y con menor sentido, estos últimos son entes periféricos. Y después dice algo que me gusta mucho, que dice, el mundo, en cambio, es espacialidad y totalidad de entes en una cierta proximidad o lejanía desde el otro en la proximidad primera. Privilegia el pasado temporal como el lugar donde nací. El donde nací es la predeterminación de toda otra determinación. Nacer entre los pigmeos del africano o un barrio en la Quinta Avenida de New York, de Nueva York, es una verdad igualmente nacer, pero es nacer en otro mundo, es nacer espacialmente en un mundo que predetermina como pasado y por ello determina nunca absolutamente, pero es suficiente que determine radicalmente la implicación del proyecto futuro. El que nació entre pigmeos tendrá el proyecto de ser un gran cazador de animales. El que nació en New York forjará el proyecto de ser un gran banquero, es decir, cazador de hombres. Eh, sí, esto me parece que es fundamental. O sea, cómo ya le estás dando un carácter ontológico al ser de la periferia. O sea, me parece que esto nunca se ha escrito antes y esto es justo lo que estás diciendo. O sea, una vez que nosotros nos paramos al otro lado y empezamos a hacer epistemología, empezamos a hacer teoría, empezamos a existir. Entonces, primero empieza el ser, no, o sea, sí, o sea, con lo crítico nace el ser de la periferia. Y al nacer el ser de la periferia, ya pues, o sea, ya es una transmodernidad, que es lo que hablaba el Walter Miñolo, que también son como todos estos que se derivan de la filosofía de la liberación. Dale, Sara. Sí, justo iba a comentar algo de la transmodernidad, y que es pensar estos acontecimientos o nuestros propios relatos desde nuestra propio como cultura o espacio mundo. Eh, Aquí igual viene, siento yo, como el reto, ¿no? El reto de realmente analizarnos, darnos el espacio para ver, ok, ¿cuáles son estos otros relatos? ¿Cuáles son los propios relatos que he negado acerca de mi historia como eh, persona que nació en Sudamérica, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa con esos espacios en los que hay mucha riqueza y como tú justo mencionabas, Charlie, en el paro hubo mucha esta conexión con el, el Estado, la naturaleza y la sociedad. Entonces, ver también qué pasa con esos otros relatos, porque si es que ya comenzamos a contarnos otras cosas, es muy probable que simplemente por el hecho de escucharlas digamos, ah, bueno, al menos han existido cosas distintas. Entonces ya a mí me permite también tener un sueño de vida o una meta o una propuesta que es distinta y que puede ser incluso hasta más libre con respecto a la colonización. Y, y ese proceso colonizador de que no nos o no hubo la oportunidad de dejar ser a nuestras otredades antepasadas. Y ahorita, bueno, pues tenemos la oportunidad con estos textos y con la acción, la praxis, también de construir ahí nuevas propuestas. Y para mí, aquí es donde empieza la razón de colonial. O sea, gracias a estos textos, gracias a este posicionamiento, para mí empieza la decolonialidad como ya como una epistemología válida, ¿no?
que es eso, o sea, poder postularse el sistema mundo desde entender la modernidad colonial y poder trascender eso eh, a través de la creación de la epistemología decolonial, o sea, del que está en la periferia. Me parece importantísimo ese, o sea, ese salto, ¿no? Porque es como un acto hasta Foucaultiano de agarrar el poder y decir el poder está en lo colonial. Y entonces al visibilizar eso, ya puedes entender todo esto que decías, Charlie, en el comienzo, de cómo se borró la historia. Cómo en la historia no existe, o sea, nunca se habla de la historia Sí, pero también tenemos que latinoamericana. responsabilizarnos nosotros de eso. Es ¿Qué que cosa? mi problema con lo de colonial ahí Ujú. es que uno olvida el archivo, lo que Luciana Cadalla habla siempre, que es como lo de colonial intenta olvidar el archivo histórico eh, europeo occidental, como si eso no sirve, si no fuera todo un proceso eh, construido en ambas partes. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a la colonia como el lugar del mal, como el mal supremo, la banalidad del mal un poco, como este monstruo que pisó toda la historia latinoamericana, nos damos cuenta que existió un proceso y que hubo resistencias en estos procesos y que esas resistencias hicieron y transformaron la propia visión occidental de procesos institucionales de poder como el catolicismo. O sea, si uno lee, por ejemplo, en Bolívar Echeverría, cuando habla de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe está construida a base de una diosa azteca. O sea, hay un doble proceso, hay un proceso. Lo que dice Bolívar Echeverría es que en realidad la forma en que nosotros resistimos es subsumirnos, pero a la cultura, a la estructura de poder española, pero a partir de esa subsunción hubo una forma de comerse desde adentro hacia afuera. La cultura española y transformarla en el proceso y volverla una cultura completamente distinta y nueva. Entonces nosotros afectamos y transformamos desde adentro la cultura europea y el enclave y lo histórico europeo. Y negar ese, o sea, el problema de lo de colonial es que niega ese proceso, porque te absolutiza en el proceso colonial está dividido por el poder, los dominantes versus los dominados. Y no O te sea, das cuenta que hay una relación entre medio en el cual los ajá, dominados, que hay como esta relación amo-esclavo hegeliano, donde el que sí, nombra al amo, el que nombra al amo es el esclavo. Entonces es al revés, nosotros hemos descrito su historia. Y el momento en que nosotros asumamos esa responsabilidad de haber escrito esa historia, ujú, tanto en lo positivo, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la filosofía, de las humanidades, y tanto en lo negativo como en el desarrollo de la modernidad, en su máximo de eliminación, como puede ser en la Segunda Guerra Mundial y la utilización de la tecnología para la guerra, cuando sumamos que nosotros también somos parte de esa historia, de esa narración y de ese relacionamiento de poder, ahí creo que podríamos hacer liberarnos. Pero antes de eso, no, porque solo estamos asumiendo una parte de nosotros y no el todo. Y no entendiendo que nosotros somos actores y fuimos siempre actores. Por más que ellos no lo hayan narrado, nosotros sí fuimos actores. Y ahí es cuando se me viene a la cabeza a Walter Benjamin. Entonces, entender que quiénes construyen la historia. ¿Quiénes construyen la historia? Entonces, si tú tienes conciencia y logras salir de conciencia y hacer como ser un ser ontológico que sienta también, asume esa responsabilidad de ser parte de la narración de la historia universal. Pero lo pero que para, veo en el colonialismo es que no termina por asumirlo, que yo no, intenta, ajá, pero no lo asume al completo. yo no,
no necesariamente estoy de acuerdo con esto porque el pensamiento decolonial, al reconocer la colonialidad del poder, está haciéndole súper claro, evidente a esa historia. Y que lo que están tratando de hacer es que esa colonialidad es unipolar, ¿no? Es monocultural. Y estos, o sea, para mí ellos son los que pueden, que te ayudan a dar el salto al mundo de al pluriversal, al pluriverso, al multiverso, ¿no? Eh, entonces, no sé si necesariamente el decolonial niega eso. Es más, o sea, mira, hasta en el nombre per se dice decolonial, o sea, está haciendo y está reconociendo el colono y se está reconociendo a sí mismo. Lo que, no, o sea, me parece que no estoy de acuerdo en que lo elimina, lo borra y no lo mira. Me parece que empezó en realidad con reconocerlo y todo lo que progresa después de eso en un momento actual ya es como el resultado, el fruto de eso y puedes decir, ya, aquí ya lo perdieron, en el sentido de que no, que tal vez no sea una posverdad, no sé, pero me parece que ese, o sea, Me refiero justo a eso, no sé si como eso es el como una, no sé si no, o sea, no puedes igualizar un relativismo extremo, yo creo, a una idea pluriversal o decolonial. No, me parece que son diferentes, Charles. Me parece que un postmoderno líquido, o sea, de Ajá. Bauman líquido, que de la extrema liquidez te dice, sí, todo es verdad, todo pero el decolonial está muy No, es sedimentado que en la sí, lógica de la colonialidad, o sea, de la historia del poder. claramente, pero al mismo tiempo o sea, no reconoce que es parte del poder. Porque en dónde, a ver, ¿dónde se estudia de colonialidad? O sea, yo creo que ya no es necesariamente solo en el occidente. Ya no, ¿Sabes? porque hay aportes de India que son críticos también. O sea, el punto es, ¿cómo no nos damos cuenta que seguimos todavía dentro del sistema? O sea, está bien criticarlo, pero la crítica se vuelve una camiseta de Che Guevara, porque terminas vendiendo el mismo conocimiento y jugando en las lógicas de poder en las universidades grandes del Occidente. Entonces Ujú. es como te vuelves una categoría más para que un gringo o un europeo pueda decir, ajá, mira cómo ha sido esto. Entonces, ese es como mi estrés y al mismo tiempo niegas que existe lo europeo, o sea, como ese trasfondo europeo histórico que también está construido por nosotros. Ese es como, Pero para mí esto tiene que ver con un líquido posverdad, no necesariamente con un decolonial. Creo que el decolonial sí tiene un análisis crítico de la realidad. podría ser. O sea, Ajá. es un gran debate, no sé qué piensa Salo de esto. Justo quería sacar a colación de nuevo esta parte que menciona, que está en el texto, de dejar que el otro sea un otro. Entonces, sí entiendo que incluso puede haber unas heridas, y por eso también a mí me llama mucho la atención la parte emocional, porque puede haber heridas profundas, profundas, profundas de distintos tipos de colonialismo en distintos lugares del mundo. Y ahí siento que sí, si bien construimos, y es innegable, es como cuando hay eh, podríamos ya traerle más a algún nivel personal. Si es que ya hay un conflicto a nivel entre dos personas, pues las dos personas son igualmente responsables. Pero ¿qué pasa cuando una de las otras, de las dos personas en este ejemplo, tienen más herramientas o tienen más fuerza o tienen más poder, o mejor dicho, no poder, tiene más violencia o capacidad de violencia? Entonces ahí un poco como que sí entiendo cuán protagonista también soy yo, pero también entiendo cuán protagonista fue la otra persona. El momento en que hay esta diferencia entre violencia, eh, incluso herramientas o tecnologías de conquista, siento que ahí también hay como un, o sea,
yo, yo también no considero que la decolonización no deja ver, o no ve, mejor dicho, toda esta información que viene desde otros lugares como Europa, como Norteamérica. Y justamente por eso comenzamos haciendo esta lectura, ¿no? Desde algunas distintas autoras y autores, que nos permite también analizarlo, decir, ok, incluso así como tú decías de este gringo, Charlie, que tiene el libro y dice, qué interesante, si ha funcionado, pues nosotros también podemos como dar la vuelta al espejo y ver para ese otro lado. Siento que sí hay que guiarlo de una forma adecuada, porque sí puede caer entonces de nuevo, incluso en industria cultural. Así como yo sé esto porque está de moda, por así decirlo, y me sirve porque ahora esto es lo que se conversa, o esto es como la herramienta para socializar, por último. Entonces sí requiere ahí, por ejemplo, de la praxis, de llevarlo a algo tangible. Bueno, tampoco tangible, algo que solo te permita ver esas diversidades, esas relaciones. O sea, concuerdo, creo que Dussel plantea un poco esto de las relaciones, sobre todo creo que lo rescatable, lo más importante de Dussel es que no es una ontología como Heidegger, que es el ser en sí mismo y como aislado adentro de, sino también es un ser relacional, es un ser que se construye en relación, que no está hecho per se mismo, y que como este concepto baila mucho después en, en, en la construcción de la razón populista en Ernesto Laclau, sobre cómo entender la construcción, que el pueblo no viene dado, sino que es una construcción. Y creo que también tiene mucho que ver con esto, como el pueblo, como el verdadero sujeto de la filosofía, el verdadero sujeto del ser es el pueblo, no es un individuo, es el común, es la gente que se une y se construye a partir de una experiencia en conjunto. Que no puede no entenderse a partir de sí misma sin esta experiencia en conjunto, que es como la colonia, ¿no? Y la reverberancia de la colonia. No sé qué piensan ustedes. Más me quedo como intrigado en el sentido de que el trabajo que estamos haciendo aquí es poder seguir manteniendo la teoría viva. Y es como si es que estamos llegando a un momento en el cual estamos llegando al horizonte donde al otro lado hay abismo, tal vez no, pero sí me hace pensar en hacia dónde podemos seguir con este proceso teórico para poder reconocernos eh, y desde este reconocimiento entender, bueno, hacia dónde tiene que continuar este trabajo. Eh, y eso me parece que sí hemos hecho, o sea, si este es el cuarto episodio, es algo que ha pasado de una manera bastante rápida y me parece muy valioso y es solo como eso, sentir hacia dónde tiene que seguir la investigación. Sí, creo que nos sirve mucho como para poder darle ese ser en el espacio y tiempo, como nombraste al principio, y como asentar las ideas desde un contexto que es el latinoamericano, ¿no? Y desde dónde estamos viviendo y cómo la espacialidad también define estos mundos en los que habitamos, porque claramente no habitamos en un solo mundo, sobre todo ahora con lo virtual. Eh, pero sí, creo que nos aporta mucho para entender y Todo ir lo que de saltando, alguna forma. exacto, ir saltando Sí, sí, échale. del principito a,
de algo que era como una narrativa sobre lo humano, muy universal, hacia y algo más particular y relacionado a quiénes somos, cómo habitamos y cómo podemos mantener la teoría asentada en nuestra propia realidad sin divorciarnos de nosotros mismos, entendiendo que nosotros no somos nosotros sin otros, que esa es como la base en la que yo me quedo de Dussel, que no se puede ser y no se puede existir sin otros, y que esos otros son nosotros mismos, de alguna u otra manera. Me encanta. O sea, lo que estoy pensando es que para honrar el trabajo, entonces tal vez yo veo algunas cosas. O podemos invitar ya a ciertas personas que estén desarrollando lo teórico en sí mismas. O lo que podríamos hacer es empezar a investigarnos el uno al otro. Entonces tal vez lo que podríamos hacer es cada uno recomienda un texto y vamos jalando para los intereses del otro. Y así es como puede continuar también la conversación. No sé si les parece, o sea, ¿cuál de las dos les parece que podamos seguir? Tal vez podría proponer una tercera. Sí. Justo ahí se me cortó la conexión, pero bueno, estaba comentando que a mí también me parece llamativo cómo ha habido ciertas partes de las relaciones humanas que no se han permitido visibilizar mucho o sentir incluso durante los procesos en distintos países de modernidad. Y tiene que ver mucho con esta parte del placer. Entonces hay algunas autoras, personas trans, que han escrito acerca del placer como una forma de activismo, que en un mundo en el que todo está direccionado hacia actuar de una forma predeterminada o similar, el placer que te conecta contigo, con tu más profundo sentir, te permite actuar de forma política a través de esta capacidad de sentir placer. Entonces ahí un poco permite también profundizar en cosas que tal vez antes no habíamos profundizado o que estaban pensadas como, por así decirlo, la monogamia, si quieren es una opción. Pero también tiene que ver con cómo vemos el trabajo, cómo vemos nuestras relaciones, cómo vemos las vacaciones, por qué pensamos en vacaciones también. Podríamos vivir de otras formas. Entonces, el autor es Adrienne Marie Brown y el libro es El placer como activismo. Chévere, yo creo que podemos ir para allá entonces. Sí, creo que ese es un gran libro. Y si quieren, puedo invitar a una persona, un psicólogo amigo que trata mucho de estos temas sobre el activismo y la sexualidad y la conexión del placer, el erotismo y eso, que se llama Eduardo y podría venir, así que para la próxima sesión podríamos tratar ese texto y escucharle a él también. Hermoso eso. Excelente. De acuerdo. Entonces, Salo, Charlie, muchas gracias por sostener este espacio. Gracias a todos por escucharnos. Y si has llegado hasta el final de este episodio, lo importante es que estamos tratando de fundar una forma de pedagogía, de mantener lo teórico vivo en el tiempo, al futuro. Y especialmente la idea es que puedan las personas que escuchan esto ver cómo estamos haciendo esta forma de pedagogía, esta forma de educación y que la puedan apropiar, que la puedan hacer suya y y que de esta forma podamos descentralizar, decolonizar, decolonizarnos del sistema educativo y que esta es una forma válida, es una propuesta
que busca inspirar a los seres humanos a tomar responsabilidad, control, poder sobre su aprendizaje, y que de esta forma podemos confiar otra vez en la comunidad, en la reactivación de lo que somos como seres humanos para educarnos, para tomar más responsabilidad, más acción en el sistema educativo. Y que si estás escuchando esto, lo hagas en tu propio círculo, lo fundes como una tradición en tu propia comunidad, y así podemos ir un pasito más adelante en la evolución del, del ser humano y de estos sistemas que estamos experimentando. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.